and his concubines. No picture is made to endure nor to live with, but it is made to sell and sell quickly. With usura sin against nature is thy bread evermore stale. Hola, buenas noches. Bueno, eso que estaban escuchando era un pedacito de Ezra Pound, los cantos Usura. ¿Vieron qué extraño que suena? Bueno, en realidad si después lo buscan en YouTube, estaría bárbaro que lo escuchen entero. Porque parece que fuera un tipo de cualquier otro país o planeta y en realidad es un yanqui. Y busca justamente en su poesía recrear la poesía clásica y generar una resonancia y un sonido particular. Bueno, es un poco el tema también de lo que iba a charlar hoy, que me cuesta bastante ponerle un nombre. Vamos a decir que es la poesía y el efecto sensible. Vamos a dejar eso provisorio. Bueno, lo que quería comentar era hoy esta relación entre el canto, la poesía, como dos caras de la misma moneda, que han sido creadas principalmente a partir del soplo, del aire vivo, de la resonancia oral, destinados a producir efectos sensibles en el intérprete, en el compositor y en el espectador. Antes de Pitágoras, los poetas eran a su vez taumaturgos, magos, santos trabajadores milagreros que curaban ciudades y pensaban en versos. Lo que buscaban provocar era placer, encanto y curación. Son un poco las palabras sobre las que va a rondar lo que hoy pensaba traer. Hablar un poco del fenómeno catárquico y encantatorio de la poesía, que permite tanto al compositor o al quien la lee, al intérprete, como a quien la escucha, la invención de una nueva realidad. Y que esta es una actividad que en realidad existe en todas las culturas, desde mucho antes que la transmisión del poema en forma de libro o revista. La rima, la vieja rima, que algunos recuerdan, intentó guardar la música en la poesía luego de la irrupción de la transmisión escrita del poema, pero no fue suficiente. Actualmente la mayoría de los poetas abandonaron la rima por el verso libre, buscando la musicalidad propia de cada respiro. Esta, creo yo, es la misma búsqueda de los cantos mágicos, de las letanías de la tribu, de los balbuceos entre las madres y los bebés y del ronroneo de los gatos. Y es que la poesía siempre fue tierra de acción, de trance, de tratamiento, de alucinación semántica y sonora. El hilo interno que guía todo tipo de manifestación creadora, una experiencia personal y colectiva. Pienso que el que poetiza está próximo al estado alucinatorio en que se encuentra el niño y el loco. Rimbaud nos proponía un programa de razonado y sistemático desarreglo de todos los sentidos, para desarrollar la capacidad alucinatoria pura y simple. Decía Rimbaud, ver una mezquita en lugar de una fábrica, un palacio al fondo de un lago, para lograr la disposición necesaria a la aparición del poema. Ahora les voy a leer un poema de Daniel Durán, de Concordia, que me encanta y que se llama No de lo que pasó. Toda la noche me estuve arrepintiendo, no de lo que pasó, de lo que estuve por hacer antes de arrepentirme. Un chico de 5 años se come la pata de plástico de un ciervo. Cuando la madre le explica que no es chocolate y lloriquea, no se sabe quién se arrepiente. Arrepentido de estar en el arrepentimiento, pero ya cerraron la puerta de tu casa. Hay una hilera de árboles verdes alineados para doblarse en el viento. Son muy viejos estos pensamientos. Un auto azul da 2 vueltas en el aire y cae como un gato de nuevo en el asfalto. No me arrepiento. La música le entra por un oído y le sale por la boca cuando da su veredicto. Ya no recuerda, se arrepiente. No puede parar de arrepentirse. Los árboles verdes, es posible que sean 3, se desvanecen con el sexo. Luego vuelven a aparecer
Una brisa los mece un rato, con el tiempo el aire se enfurece. El beso no fue para Alejandro, era para Daniela. Los sueños son oscuros, los árboles verdes, 3 por el arrepentimiento van contentos. De la copa del palo borracho se desprende el arrepentimiento de un pariente. Virutas de acero en el piso de la tornería, una fuente de esquirlas en la fricción del torno. Decime, si miento cuando me arrepiento. Baco vino a ver al niño a su balcón. Baco, mamá, Baco vino a verme a mi balcón. Es obligatorio, necesario arrepentirse, quedarse, irse. Cuando toco tu piel suena la sirena del vapor, pero hay espinas en la cama, migas, mal olor. No me arrepiento, me arrepiento. Te amo así, sin mí. Un río, sus celofanes. Bueno, hay una intuición de Freud que se refiere al poeta como el inventor de nuevos vínculos con la realidad, quien se hace responsable de la alucinación y le abre caminos nuevos, que no se reprime como el neurótico ni queda aislado en su solo deseo como el psicótico, sino que crea una nueva manera de expresar su deseo en el mundo, uniendo así su deseo con el deseo colectivo. Ni represión ni autismo. No fijar un sentido, sino que abrir, no querer decir, sino decir, y ser al mismo tiempo. No más diferencia entre ser y pensar. Sí, podría decirle por qué tiene usted miedo cuando caen las hojas, en el bosquecillo o en la alameda. Y podría decirle por qué se rió Hölderlin cuando le sacudían ciruelas en la cabeza. Pero antes de que se vuelva usted en pos del sonido, y antes de que se vuelva usted en pos del color, será otra cosa y vendrá de otra parte. Vladimir Holland. Este poema lo puse acá porque quería que pensáramos en esa expresión, en ese verso cuando dice antes de que se vuelva usted en pos del sonido, antes de que se vuelva usted en pos del color, será otra cosa y vendrá de otra parte. Porque creo que lo que propone la poesía y lo que propongo pensar en esta breve conversación de esta noche, un poco desordenada, es que el efecto sensible de la poesía no tiene que ver con algo que esté presente, sino con algo que siempre está escapando y que siempre es otra cosa. Y en eso está el valor existencial de la poesía, en enseñarnos a ver que siempre viene algo de otra parte. En este sentido, la resonancia en la emisión del poema se transforma en la principal vía de comunicación. Y ya no hay en realidad una real separación entre la poesía y la música o entre el sonido y el sentido. Lo que se dice en el poema no representa algo, sino que es ese algo. ¿Representa algo? No, presenta algo. Al enunciar un poema estamos creando y no solo representando. Lévi-Strauss dice que el emisor recibe del receptor su propio mensaje de forma invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que quien asiste a una obra de arte o quien escucha un poema escucha sus propios pensamientos y así se crea una comunicación única. Y con este poema quiero terminar. No es un poema de Miriam Cairo, aunque es de ella, pero es la poesía la que dice: no se pierden tus temblores porque yo los recojo. Tu historia te envejece y te envuelve en una telaraña de flores secas y tragedias cotidianas. No llores, no empujes, no lastimes, no huyas, no sofoques. Mañana morirás, no ahora, cuando mi abrazo crece y cubre toda oscuridad y todo cisno. Buenas noches. With Uzura hath no man the house of good stone each.